Y hoy es día martes 22 de septiembre. Hemos iniciado la grabación y es la tutoría de refuerzo de la asignatura correspondiente a la didáctica específica de la matemática 2. Teníamos ya en la reunión del sábado identificada el entorno general de lo que es esta asignatura y fundamentalmente el entorno de lo que es la pedagogía y el entorno del error como una fuente de generadora de aprendizaje. Entonces vamos a ir completando estos lineamientos. En la plataforma, en avisos, ya se incluyeron las preguntas que ustedes van a responder. Es sobre el material de trabajo que tienen del material de la unidad 1 y la van a enviar a más tardar el día jueves, que es el jueves 24, antes de las 12 de la noche. Así que les invito a que las lean y que puedan responderla. Fundamentalmente son tres cuestionamientos que aparecían en nuestra agenda. La retomamos y esas tres preguntas ustedes las van a manejar fundamentalmente basado en la lectura comprensiva del documento. La primera de las preguntas es si ustedes consideran que a partir de los errores se pueden generar aprendizajes, y no solo aprendizajes de sí, aprendizajes que sean significativos. Un aprendizaje puede ser un aprendizaje que no impacte, entonces un aprendizaje que impacte. Sobre todo, ustedes dan respuesta y dicen sí, se puede, no se puede, en cada caso. Si dicen sí se puede, el por qué, y no se puede, el por qué. La segunda era, desde su propia experiencia personal, cualquiera de nosotros en nuestros aprendizajes hemos cometido algún error en el área de matemática. Ustedes van a detallar ahí, a describir una experiencia de ustedes, no del vecino, de ustedes. Una experiencia personal donde ese error generó un aprendizaje, generó una estrategia de cómo el docente, ustedes ya en el entorno de docentes, el docente, qué estrategia tendría que recurrir para ayudar a superar ese error, porque al final de cuentas es, si se identifica el error, es factible superarlo y se puede hacer desde la perspectiva individual, pero también desde la perspectiva del docente. Y la tercera pregunta era, ¿cómo generar ambientes en el aula para que ustedes identifiquen si los estudiantes participan frecuentemente, sí, y tienen temor a equivocarse? O sea, cómo generar un ambiente en el aula en el cual los estudiantes participen frecuentemente sin temor a equivocarse. Esto es un entorno también de una experiencia de tipo personal. Bueno, doy otro aviso también. Recuerden que hay otra actividad que va para el 4 de octubre. Claro, estamos a un día 21. Para llegar al final de mes, pues faltan 9 días. Y para llegar al 4 de octubre es la fecha límite de entrega del ensayo académico. Este ensayo académico, ustedes ya tienen ahí un planteamiento de cómo se debe de hacer, y esto es para el día 4 de octubre, que cae justamente domingo, ¿no? La pregunta, vuelvo a insistir, 24 de septiembre antes de las 12 de la noche. Ok, bueno, muy bien. Ya tengo entendido el video, lo pueden visualizar y trabajar, ¿no? Bien, vamos a generar
voy a aperturar el material con el que hemos estado trabajando y vamos a continuar desarrollando esta plática constructiva sobre esta temática en cuestión. Bien, pero antes vamos a chequear quiénes estamos enlazados a través de esta plataforma. Así que déjenme que salude a cada uno de los que están. Pueden contestar en ese momento si lo desean, si no, pues perfecto, ¿no? Bien, lo voy a ir. Pregunto, ¿hay alguien que en este momento? Bueno, doy la bienvenida a Miguel. Dicen Miguel, ¿qué? Vamos a ver. Miguel Ángel Domínguez sería, ¿verdad? Pregunto, Miguel Ángel Domínguez. Sí, ¿verdad? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenido, Miguel. Gracias. Miguel Ángel, ¿verdad? Seguimos con Ricardo Angelino. Bienvenido. Gracias. Seguimos con Oscar Federico Torres. Buenas noches a todos, aquí estoy presente. Bienvenido. Damos la bienvenida a José Francisco Vázquez Navarro. Bienvenido. José Francisco, usted es de Chalatenango. Buenas noches, aquí estamos. Un gusto saludarle, José Francisco. Presente. Bien, seguimos como también doy la bienvenida, si está ahí, a nuestro colega Javier Ramos. Bienvenido, Javier. Saludamos a Daisy Arely Monge. Bienvenida. Saludo también a Ana Silvia Quinteros. Y saludamos a Ana Beatriz Vázquez Barrientos. Son los que estamos aquí ya conectados, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a compartir en este momento la pantalla. Estoy escuchando, mientras no participen, vuelvo a insistir por dos razones. Apaguemos los micrófonos. Cuando vayan a participar lo aperturan y no pasa nada, ¿verdad? Y tener cuidado también que en el ambiente donde estén no haya mucho distractor, mucho ruido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Vamos a verificar si podemos compartir la pantalla, ¿verdad? Ya nos está indicando que lo podemos hacer. Le hemos dado clic y vamos a continuar. Bien, la presentación que hemos iniciado y desarrollado, justamente la hemos manejado y tenemos ya un avance en esto. Entonces, permítame que se estabilice el sistema mientras lo mostramos. Ya tenemos visión de la pantalla. Pregunto a alguien que me ayude ahí. Sí, estamos bien iniciados, se puede observar. Vale, ok, gracias. Bien.
Bien, vamos a proceder a continuar desde donde nos habíamos ubicado. Y vamos a partir de el contraste. Nos habíamos quedado a iniciar en esta comparación, ¿verdad? Entre lo que es la pedagogía del éxito versus la pedagogía del error. Entonces, este material lo tienen justamente ustedes en la unidad 1, ¿verdad? Dice, si yo contrapongo una pedagogía versus la otra, a la izquierda tengo la pedagogía del éxito, a la derecha la pedagogía del error. Entonces, la primera idea es que en la pedagogía del éxito, ¿cómo se considera el error? Bueno, el primer concepto de esta pedagogía es que un error es una desviación de una norma, o sea, separarse de lo que debe de ser. Algunos lo consideran, como ahí aparece, como una manera inapropiada o inadaptada de comportamiento. Además, los errores se consideran como elementos regresivos que no son o no abonan al aprendizaje, sino que son perjudiciales. Además, todo error tiene una sanción. Y entonces esto hace que en la mayoría de los casos deseemos que se eviten los errores, ¿verdad? De tal manera que un error va a ser un indicador de que usted no ha realizado con éxito una tarea. Si se fijan, todos estos elementos, pues en alguna forma, si las personas son sometidas a estos indicadores, con toda seguridad que alguien que repetitivamente en su proceso de aprendizaje esté adaptándose, esté tratando de recolectar un proceso normal, de repente se vea frustrado y en vez de continuar se aleje. En cambio, la pedagogía del error considera el error como una diferencia, aquí habla de desajuste entre lo que yo iba a planificar obtener y lo que realmente obtuve. Pero vuelvo a insistir, muchas veces este es uno de los elementos que hay que criticar mucho, sobre todo a los que enseñamos materias numéricas. Yo conozco muchos docentes que de repente desarrollan una metodología para enseñar lo que ustedes quieran, el área que quieran, álgebra, geometría, trigonometría, lo que sea, y de repente se encuadran como que fueran estos animales de carga que llevan tapaderas en los ojos, y solo lo que ellos han enseñado es lo que la manera como el estudiante debe responder. La pedagogía y la didáctica nos enseña que esas conductas son inapropiadas. Primero, porque la resolución de problemas, y lo vamos a ver más adelante, Polia, por ejemplo, plantea una metodología en donde el estudiante va construyendo el conocimiento y de repente puede generar incluso un proceso mucho más ágil que el que usted ha enseñado. Eso por un lado. Pero por otro lado también, no todas las personas tenemos una misma línea de acción en ir de A hacia B. Podríamos dar una media vuelta para llegar a B y al final conseguimos el resultado. Entonces, en la teoría del error o la pedagogía del error tenemos una ubicación en donde
se va a considerar un elemento constructivo, que al mismo tiempo va a ser innovador, que está adaptado, que está ligado a procesos de aprendizajes, de tal manera que usted pueda aceptar que tiene limitaciones muchas veces y que en un momento determinado también va a poder esas limitaciones usarlas favorablemente. Bueno, todo esto nos lleva a que el error es un elemento que nos permite desarrollar procesos constructivos y que permiten desarrollar también el mismo conocimiento. Seguimos. Bien. Esto es lo que ya tenemos, ¿verdad? La primera contraparte. Siguiente. Entremos a conceptualizar ambas pedagogías, izquierda éxito, derecha error. Claro, una pedagogía del éxito, ¿a qué va a atender? A si usted fue exitoso o no. Atiende los resultados obtenidos. Y la eficacia o la efectividad del proceso se mide tangiblemente. Hay una relación directa entre el objetivo trazado y el resultado producto. Y esto da pie a la pedagogía por objetivos. Hay una investigación de la eficacia entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje y se coloca como una especie de calificativo a usted es eficiente. Sin embargo, cuando ya estamos del otro lado en la pedagogía del error, aquí no, aquí el enfoque es atención preferente al proceso y voy a insistir en esto. Una de las áreas, por ejemplo, que la transición entre lo que es la aritmética, por ejemplo, y el álgebra, que si alguien dijera, mire, los procesos algebraicos necesitan procesos aritméticos, definitivamente, ¿verdad? Pero hay estudiantes que esta transición del concepto numérico netamente a un concepto simbólico a través de letras, de repente no es fácil. Claro, cuando ya esto, uno adquiere otro nivel de conocimiento, esto hasta alguien podría decir, mire, que no entiende que sumar 3x más 2x le da 5x, por decir algo. Pero eso que para nosotros puede ser en este momento algo muy trivial, muy sencillo, de repente el estudiante de unos 10, 11, 12 años que de repente ha estado sumando 3 más 2 y le da 5, pero ya cuando le colocan 3x más 2x tiene que ser 5x, que para nosotros es obvio, para ellos tiene que ser un proceso gradual de aprendizaje. Hay un predominio del criterio de eficiencia, relación entre procesos, o sea, cómo lo hago, a través de qué medio lo hago y qué producto obtengo. Y aquí entra lo que se conoce como la pedagogía, ya no por objetivos, como en el otro caso, sino que una pedagogía en donde se da pie y fundamento a los procesos. Aquí entra mucho en juego la identificación de qué procesos cognitivos son los más necesarios para llevar a cabo una tarea. Y esto nos lleva al pensamiento de que en matemática no solo se debe calificar respuesta. Cada pasito del proceso general de resolución de problemas debe de llevar implícito un cierto porcentaje.
Justamente para eso usualmente se generan las rúbricas de evaluación, en donde se le va dando pie en puntos al proceso hasta llegar al final, porque en el fondo es eso lo que estamos midiendo, de qué manera el estudiante logra llegar a un resultado que puede ser en un 100%, pero puede ser en un 90% o en un 80%. Y ese que se alcanza como 80%, si bien no es el 100%, tampoco es un fracaso. Bueno, ¿qué roles cumplen los maestros, los profesores? En la primera pedagogía del éxito, el maestro es el que sanciona, corrige las equivocaciones, el que genera o diseña acciones para asegurar que triunfen, que lleguen al éxito, dirige los aprendizajes y hay una especie de rigidez en la actitud con respecto al plan inicial de trabajo. Y, ojo, se evalúan sobre todo los conocimientos. Y en la vida no todo es conocimiento. En cambio, en la otra pedagogía, el diagnóstico o el diagnóstico de los errores va a plantear cada diagnóstico, nos va a llevar a situaciones que permiten construir aprendizaje, guiar esos procesos de tal manera que existe una actitud no rígida, sino que en alguna forma flexible respecto a cómo uno lo ha planificado. Cuando uno hace un plan de clase, esperaría que todo resulte apropiadamente. Pero, sin embargo, ya en el proceso, y ustedes lo han visto, no todos aprendemos al mismo nivel, al mismo ritmo. Hay una persona que nos cuesta más, otra que nos cuesta menos, pero que al final lo ideal y lo fundamental es que el alumno pueda alcanzar el dominio de esa competencia que se está buscando identificar. Entonces, se van a evaluar bajo ese criterio todo lo que signifique un proceso, todo lo que signifique una estrategia. Veíamos a los docentes, hoy a los alumnos. Normalmente en la pedagogía del error, la actitud del estudiante es muy, yo llamaría pasiva. Es una actitud receptiva, está pendiente ahí del plan de actividades y usualmente lo hace en forma individual porque hay una como trascendencia a la competitividad, a la competencia. Y el aprendizaje es el objetivo del conocimiento. En cambio, en la otra, el estudiante es más participativo en los planes, en las actividades. Integra la parte social partiendo de una parte individual y eso es importante. Si usted detecta en su aula estudiantes que pueden ser líderes, hay que involucrarlos para que colaboren en esos aprendizajes cooperativos que ya en alguna otra materia se los han indicado. La idea de un salón de clase es que usted pueda generar aprendizajes en donde los miembros de un salón puedan cooperar o colaborar en la consecución de ese aprendizaje globalizado. Entonces, con esto que se consigue que el aprendizaje que podría ser muy limitado, muy individualizado, sea trascendente. Muchas personas actuando y colaborando para los aprendizajes en equipo, en colectivos. La metodología del primer bloque es una metodología de ejercitación y aplicación. En cambio, la metodología en la otra teoría, en el concepto de los errores, va a ser una teoría heurística y el aprendizaje autónomo. ¿Cómo se considera la evaluación en ambas ideas? Bueno, aquí en la primera se va a centrar en los objetivos conceptuales y en los instrumentos objetivos. En cambio, la otra, vuelvo a insistir, evalúa paso a paso el proceso.
Es cierto, los medios con los que cuenta y también los resultados, obviamente, pero sin que sea solo la concepción de el éxito o no. Y hay instrumentos objetivos y subjetivos. Bueno, la conceptualización del error. Aquí hay muchos autores que han trabajado estos conceptos y que consideran el error no como una falla o falta o una limitante o insuficiencia, sino que es parte coherente, dicen, de estos procesos y que son necesarios para que el alumno tome conciencia de que hay que aprender de los errores cometidos. Y es el mismo docente el que de esos errores también saca información para nuevas estrategias con los mismos estudiantes o para cursos posteriores. Y esto, hay uno de los autores, doctor Luis Rico, que es uno de los españoles que a nivel de pedagogía y didáctica, sobre todo, ha trabajado mucho en estas áreas. Luis Rico es desde hace muchos años, fue y ha sido un referente, sobre todo en el área de las matemáticas. Fíjense. Este doctor Luis propone 4 líneas de investigación actual en los entornos de los errores. Primero, uno debe analizar cuáles son las causas, los elementos, las taxonomías clasificatorias de esos errores, o sea, insertarse en un conocimiento de la tipología del error, cómo estos errores pueden ser identificados en cada una de las áreas curriculares para darle un tratamiento en concreto. Hay para los docentes, en la formación docente, como son los que ustedes en este momento están formándose, deben de ser capaces de detectar, analizar, interpretar y tratar estos errores que van a cometer sus alumnos. Es decir, deben haber características técnicas para poder plantear hipótesis para analizar apropiadamente estos errores. Y aquí aparecen una serie de tipologías de errores que los estudiantes pueden cometer. Esta categorización nos va a permitir que centremos la atención hacia una diversidad de elementos que van a estar en los procesos de aprendizaje. Nos van a permitir hacer evaluaciones, diagnósticos más eficientes, más eficaces para auxiliar al estudiante en la consecución de un conocimiento. Y, por supuesto, si tiene falencias, si tiene dificultades, darle sentido a que la matemática no es una asignatura, como alguien podría pensar, abstracta y compleja. La matemática se aprende, pero también se gusta. O sea, el que es matemático va a gustar del aprendizaje de las matemáticas. Es como un niño cuando aparecieron estos juegos de video. Y aún, ¿verdad? Con los distintos juegos de video actuales. Vaya a ver un niño, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas pegado a esos dispositivos jugando. ¿Será que se aburre ese muchacho? Pues yo digo que no. Tiempo le falta. Pues es la misma situación, ¿verdad? Si usted le logra hallar el sentido, el gusto, la gracia a la ejercitación matemática, usted va a pasar aprendiendo, conociendo, identificando, investigando, desarrollando conceptos que no le va a cansar. Entonces, se tienen en cuenta para esta tipología de errores estos enfoques. Primero, naturaleza y significado de símbolos y letras. Segundo, objetivo de actividad y naturaleza de las respuestas a nivel algebraico. Comprensión aritmética por parte de los estudiantes. La aritmética siempre es como base fundamental del conocimiento, inmersa en muchas de las áreas de acción a nivel de la matemática, y muchas veces nosotros le damos un uso inapropiado al formulismo o a las reglas de procedimiento.
Yo, por ejemplo, cuando de repente encuentro a alguien que impide, fíjense así, que de repente se haga un formulario resumen y que dice, no, es que el estudiante se la tiene que aprender de memoria. Mire, no se esfuerce en que el estudiante se la aprenda de memoria, sino que déjelo actuar, déjelo trabajar. De repente, de tanto repetir 3, 4, 5 veces, aquello cae por su propio peso. O al revés, está enseñando usted una serie de técnicas y aparece mucho formulismo. De repente, algunos docentes en el área de matemáticas somos muy cuadriculados en ese sentido, que creemos que es una gran falla el no aprenderse un teorema, una fórmula, etcétera. Y no, y el conocimiento actualmente es un conocimiento en donde si yo tengo la experticia y puedo apoyarme, óigalo bien, en un formulario para trabajar, no pasa nada. Pues al final, lo importante es que lo aplique. Eso es lo importante. Bien. Aquí se generalizan también otros errores que el mismo doctor Rico habla de el lenguaje. A veces las expresiones inapropiadas pueden llevar a que se generen errores de aprendizaje. A la información de tipo espacial, algunas veces no todos tenemos desarrollado. Recuerdan, en una asignatura anterior se hablaba de las inteligencias, ¿verdad? Que no solo son los conceptos tradicionales que uno tiene, sino que hay una inteligencia espacial, hay otra que es dada a la música, etcétera, tantas que se han visto, ¿no? Los errores debido a aprendizajes deficientes de hechos, destrezas y conceptos anteriores. Por eso es que a veces hay cuando se toman asignaturas que llevan como base conceptos de un curso anterior, lo primero que debe hacer un docente es asegurarse que esos conceptos anteriores están bien cimentados, bien fundamentados. Y no está de más siempre retomarlos y en algunos casos darlos a conocer como que fueran nuevos. Porque no todos tenemos, lastimosamente, la misma manera que es didáctica, ¿no? Esa es la didáctica, la manera sencilla de hacer que aquello complejo, lo complejo, alguien lo explique muy sencillamente. Y yo les quiero contar, ya que aparece eso complejo y sencillo. Ustedes han llevado introducción al cálculo diferencial. En el cálculo diferencial, de repente, uno está manejando, cuando se da la definición formal de límite, ¿verdad? El límite de una función cuando x tiende a, dice, es igual a L. Y aparece ahí la definición de límite funcional, que dice que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, y aparece la diferencia de x menos a es menor que el delta, y siga, ¿no? Esa temática, que es una parte fundamental del cálculo diferencial, hay muchas personas que la pasan de largo porque no les gusta introducirla. O al revés, de repente creen que esos conceptos de minorizar o mayorizar, que así se resuelven, de repente no sirven de nada. Cuando yo estudié allá por 1900, ayer, por primera vez esa área, pues yo la recibí de un docente que si se quiere era tradicional ahí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Pero si me preguntan si en ese momento yo entendí, mi respuesta es no. Yo lo retomé, hacía los ejercicios y lo mecanicé. Al final salí bien en esa área.
Sin embargo, ¿cuándo fue que yo lo aprendí? Cuando me tocó enseñarlo. Hasta ese momento, sí, o sea, y generar estrategias para que aquello que de repente en ese momento se consideraba un área muy gruesa, muy sombría, muy oscura para la enseñanza, de repente es un área muy sencilla de transmitir. Claro, tiene usted que apoyarse un poquitín en estrategias educativas. Bueno, Licenciado, dígame. y se toma bien entonces eso, porque correcto, muchas veces uno sale bien en la materia. De hecho, los licenciados imparten el tema y uno mecaniza o, bueno, se rebusca y sale bien en la materia, pero en realidad no ha aprendido el 100%. Lo viene a aprender hasta cuando ya lo va a impartir o le va a explicar a otro compañero. Y eso es normal eso. No, fíjese que justamente cuando es que usted aprende más, cuando transmite a otro compañero una manera de desarrollar un concepto. ¿Por qué? Porque hay dos. Dígame. Cuando uno está enseñando, hasta ya no utiliza el lenguaje, el lenguaje que le han enseñado a uno, sino que ya lo enseña uno con sus propias palabras, con otro lenguaje, y por eso es que le dice el compañero, vaya, vos si te entiendo, dicen. Y es cierto, y sabe cómo se llama eso. Se llama didáctica. O sea, hay muchas personas que pueden tener un conocimiento muy vasto, ser genio, lo que usted quiera. Sin embargo, no tienen didáctica. O sea, no tienen maneras sencillas, así sencillas, de transmitir eso que conocen mucho con sencillez. ¿Y cómo lo transmiten? ¿Cómo cree que lo transmiten? Lo transmiten así, horrorosamente complicado, pudiendo ser sencillamente no complicado. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Y la reflexión más importante de esto es que ustedes que en un momento dado van a transmitir con sus estudiantes, deben saber que dentro de esos mismos estudiantes hay diferentes tipos de personas que en un momento dado están expectantes por un conocimiento. Uno, no todos aprenden al mismo ritmo y nosotros quisiéramos que todos aprendieran al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ¿qué? El programa. Así dicen, ¿no? Es que voy atrasado allá. Pues hombre, ¿qué importa que vaya atrasado? Si lo interesante no es en el fondo el cumplimiento de un programa, en el fondo es penetrar, transmitir saberes, conocimientos que sean significativos. Porque un conocimiento significativo nunca, pero así nunca, o sea, nunca se olvida y se puede llevar a la práctica. Si yo les contara muchos detalles cuando yo estudiaba bachillerato, fue antes de las reformas y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero de repente habían en el área de biología, me acuerdo de alguien, un docente, yo estudié con los maristas, ¿no? Un español que de repente daba una clase muy buena en el fondo, pero que ponía unos exámenes en donde hasta las comas calificaban. Entonces, ¿qué es lo que uno tenía que hacer? Pues guayabearse en el fondo, o sea, usar la memoria, a veces sin razonamiento, y no con una memoria solo fotográfica, porque eso era lo que evaluaba. Y nos tuvimos que aprender los huesos de los nombres, ¿no? Pero en esa área, yo ahorita que alguien me diga, mire, y
¿Y cuáles eran los nombres? Yo me recuerdo de algunas, pero no me acuerdo de todo. Quiere decir que fue un aprendizaje no significativo. Pero había otro docente que daba lenguaje, y este docente que daba lenguaje tenía una manera muy apropiada de enseñar que todavía me acuerdo a esta altura del partido de aquellas proposiciones, ¿verdad? El a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, y ahí sigue, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. De más de 40 y pico de años o más, pero no se olvida. ¿Por qué? Porque lo decía como que era una cancioncita, al final uno se lo aprendía con gusto. Lo mismo es en cualquier área, la matemática es una de ellas. Usted, por ejemplo, no se desgaste en que va a pasar cuando se enseña, por ejemplo, la resolución de ecuaciones cuadráticas por fórmula general. Y algunos docentes pasan 2 horas clase haciendo que el estudiante se aprenda de memoria la fórmula cuadrática, que x igual a menos b más menos raíz, la saben, b cuadrado menos 4ac sobre 2a, una y otra vez, etcétera. Claro, vaya, ya lo consiguieron. Pero ¿qué será más importante? Que el estudiante lo tenga a la mano, óigame, la fórmula, y que sepa cómo manejarlo, que simplemente aprenderse la fórmula. Si el objetivo es aprenderse la fórmula, no está consiguiendo un aprendizaje significativo. El objetivo es que sepa esa fórmula, aplicarla, que identifique que el coeficiente A o la letra A es el coeficiente en x cuadrado y no es una letra, va a ser un número, porque la variable es x y al cuadrado, que b es el coeficiente de x y que c es el término independiente, y que si no la tiene en la forma estándar, esto es lo primero que tiene que hacer. Entonces, ese es un detalle, por decir algo. Entonces, estos aprendizajes son significativos. Y justamente esto es lo que en un momento dado esta pedagogía del éxito transmite. Y la pedagogía del error, al revés, lo que debe transmitir es, si un estudiante en un momento dado confunde signos, pues hombre, hay que ayudarle a que no los confunda, porque usted ya identificó que ese es el problema, que de repente dice más por menos y se queda pensando más por menos. Bueno, ayúdele a ejercitar y cuando ya haya dominado eso, podrá adquirir nuevas experiencias. Licenciado, Dígame. se da mucho en las desigualdades, en cuál es mayor y cuál es menor. Se da mucho ese problema. Correcto. Y fíjese que hay maneras tan sencillas del establecimiento de el simple hecho de que un estudiante le identifique leído de izquierda a derecha o de derecha a izquierda el símbolo menor o mayor, porque muchos los estudiantes cuando están con estos procesos, la única manera que ellos identifican es que el símbolo se debe leer de izquierda a derecha, que 5 es menor que 10, un símbolo menor, ¿verdad? Pero usted genérele también estrategias que, bueno, ya leyó de izquierda a derecha, hoy lea de derecha a izquierda. Y de repente, en ese leer de izquierda a derecha, hay un vértice, si se quiere llamar así, ¿verdad? Hay un vértice. Si yo digo 5 menor que 10, el vértice de esa figura, de esa desigualdad, que parece un símbolo de un ángulo, está apuntando a un número. Si yo lo leo en el otro sentido, las barritas, o sea, que parecen brazos, están abarcando a otro número. Si usted le hace entender al estudiante que de izquierda o de derecha a izquierda, aquel que abraza es el más grande y hacia donde se apunta es el más pequeño, así como se lo estoy explicando, yo le aseguro que se lo va a entender más fácil que trate de otra manera de hacerlo. Entonces va a decir 5 menor que 10. ¿A dónde debo colocar el vértice? Donde está el más chiquito.
y dónde debo colocar el símbolo de la desigualdad que está más separado, donde está el más grande. Y esto, leído de un sentido a otro, y es lo mismo también, por ejemplo, en la recta real. Una de las dificultades que se tienen, por ejemplo, en un inicio, es la identificación de que el -4, por ejemplo, es menor que el -3. ¿Cómo que el -4 es menor que -3? Bueno, dibújelo. Y es ahí donde el recurso gráfico va a ayudar con esto de las puntitas, le digo yo, y de las aberturas, a identificar quién es el más grande, ¿no? En ese sentido, pues hay, como digo, maneras que, como usted bien me lo dijo, uno de repente le surge una palabra, una frase, una manera para que le entiendan. Y esto no está escrito así como lo estoy diciendo en los libros, ¿verdad? ¿Quién lo plantea? La experiencia en el aula. O sea, ¿quién le da esas maneras? La sencillez con que usted puede asimilar un concepto y transmitirlo a aquel que no lo tiene. ¿Sí? Ya sería la propia pedagogía del docente, ¿verdad? Correcto. Es que ese es el detalle. El docente se va a plantear estrategias o mecanismos que muchas veces no están escritas en los libros, pero que usted descubre que es una manera muy efectiva de enseñanza. Lo aplicó una vez, vio que le dio buen resultado. Hombre, ya descubrió que esa es la manera como usted a ese grupo de estudiantes le va a enseñar. Luego, cuando ya venga otro grupo, va a recordar esa experiencia aprendida, esa lección aprendida. Hombre, de esa manera es lo más fácil de hacer. Pero digo, muchas de estas estrategias no es que estén así todo escrito. Es la labor en el aula la que nos va dando esa experticia. Y no se cansen de leer, no se cansen de investigar, no se cansen de innovar. ¿Ven? El docente debe ser un innovador. Y les digo, yo conocía docentes antes, se hacían en unas especies aquí voy a mencionar esto, pero no este es el tamaño, ¿verdad? Pero uno tenía unas de cartulina, unas fichas se llamaban, ¿recuerdan? Y ahí se hacía una especie de resumen de lo que se iba a dar. Pues yo conocía docentes que esas fichitas, inicialmente blancas, ¿no? Blancas, pero con el tiempo, siendo, aunque era un poquito de papel o cartón, llamemos así, ¿qué es lo que pasa cuando un mismo instrumento como algo en cartón o en papel va pasando el tiempo y se usa 5, 8, 10 años? ¿Qué le ha pasado a ese papel o a ese cartón? Pregunto. Se desgasta. ¿Y de qué color se vuelve? Hasta amarillo. Correcto. Bueno, pues de repente yo veía a estos maestros que andaban con sus fichitas, que en el 1900 ayer las escribieron, pero con esas le seguían enseñando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años. No se renovaban. Entonces, no la fueron ¿perdón? No la fueron actualizando, le digo. Entonces, ya se imaginan en un momento determinado, maestros que su conocimiento lo habían adquirido en la parte didáctica, metodológica, hacía 30 años y seguían enseñando como hacía 30 años los habían educado. ¿Por qué? Porque no se preparaban, claro, era lo más sencillo porque todos lo tenían cocinado, entre paréntesis, ¿verdad? Ya eso tengo, simplemente lo saco y ya está. O al revés, otros docentes que no necesitaban esos benditos papelitos o fichas que se llamaban, sino que de repente ni llevaban apunte ni nada, porque todo se lo daban en que eran muy inteligentes.
Y yo no digo que no se pueda dar, porque en el fondo, yo, por ejemplo, para enseñar algo, yo no necesito a estas alturas del partido tener escrito algo, porque de repente, de tantos años que uno de repente ha venido dando una temática en particular, pues algo ha aprendido. Las fórmulas que yo digo, no las martillen para que se les aprendan, de tanto repetirse, se le han quedado a uno, pues. O los casos de factoreo, los procesos por aquí, los procesos por allá, las integrales, etcétera, que de repente, sin necesidad de ser un genio, porque no lo es uno, de repente aquellos procesos se vuelven más sencillos. Pero sobre todo, cuando se le siente gusto, óiganlo bien, gusto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque usted lo disfruta, como yo lo estoy disfrutando en este momento con ustedes, explicando un poquito de esa experiencia. Ingeniero, dígame. Bueno, ¿cómo se llama? En la educación básica, lo que sucede ahí es que los estudiantes no se aprenden las tablas de multiplicar. Y en los grados básicos lo que aprenden es a memorizárselas. Me pregunta... en algún punto pueden unirse las dos pedagogías. Sí, es que miren, les quiero contar, no más de 5 minutos, una experiencia en el año 2006, o sea, ya hace 14 años, que fue uno de los 2006-2007, uno de mis 2 últimos años que yo trabajé en educación media. Yo me gradué de ingeniero en el 86 y tras mi graduación de repente me quedé, ya les contaba el fin de semana, en docencia porque fue necesidad de hacerlo, etcétera, y me gustó. Cuando me tocaba ir ya a decidir si me quedaba en mi profesión, que era ingeniero industrial, pues yo había estado en mis últimos años trabajando en docencia y lo que ganaba en la mañana era lo que me iban a pagar por las 8 horas de todo un día. Entonces no dije, me quedo en la mañana y conseguí trabajo en la tarde en el Liceo Salvadoreño, donde salí también de bachiller, y ahí estuve 10, 11 años, con muchos maestros, incluso con uno que fue maestro mío, que a quien le tengo mucho aprecio. Bueno, eso fue en 1900, después del terremoto, fue el año 87. Y me retiré el 97, 10 años, casi 11 años después. ¿Por qué? Porque me incorporé al nivel superior, ya en universidades. Pues en el año 2005, a mediados, me ofrecieron regresar a la docencia en educación media. Estuve en uno de estos colegios que le hablan, que entramos en agosto, que le llaman plan ¿qué? Norte o algo así, porque eran colegios bilingües, concretamente el colegio Lamatepec. Y ahí habían niveles, ahí se enseñaba aritmética, álgebra, funciones, trigonometría, geometría analítica, o sea, las matemáticas se enseñaban por áreas. Pero de repente, en un grupo de clase, pudiera ser que algunos estuvieran estudiando aritmética 1, otros estudiaban aritmética 2, otros habían pasado álgebra, etcétera, en un mismo sexto, séptimo, octavo grado, porque de séptimo para arriba era esta metodología. De tal manera que en un año se cursaban, llamemos aritmética 1, aritmética 2 y álgebra, 3 áreas, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? ¿Todos aprobaban? No, algunos se quedaban y ya iban en el siguiente lapso de tiempo a cursar, mientras otros estaban con aritmética 2, algunos con aritmética 1, repitiendo porque se habían quedado. Pues en un momento dado me mandaron a trabajar con un grupo de 7 muchachos que habían reprobado aritmética en ese lapso de tiempo anterior del año. Pues para no cansarlo y para ser referente con esto de las tablas, de repente yo sentí que los muchachitos que tendrían que
12 años más o menos, 11, 12 años, de repente me comenzaron a presionar y a decirme, mire, el otro profesor de otro grupo, que habían otros 5 o 6 con otro docente, a él, decía ellos, ¿verdad? A ellos sí el docente les permite usar calculadora para hacer sumas, restas, productos, divisiones. ¿Y usted por qué no? Entonces yo les decía, porque ustedes la van a usar cuando me demuestren que la deben usar. Y ahí me lo llevé, ¿verdad? O sea, no les permitía, claro. En un momento dado, esto de no permitírselo me causó con los padres de familia problemas. Por la misma razón que le estoy diciendo, porque un docente sí y el otro no. Y me llamaron a la dirección, ¿verdad? De que había una queja de los 7 padres de familia de estos 7 muchachos. ¿Y qué pasaba? Porque me preguntaba, era un docente retrógrado con la tecnología. Yo le tuve que decir al director de bachillerato que mi idea era que ellos iban a usar la calculadora siempre y cuando me demostraran que podían sumar, restar, multiplicar y dividir lo básico sin necesidad de ella, y que todavía no lo estaban haciendo. Y no lo estaban haciendo porque, voy a la respuesta concreta, no se sabían las tablas. Bueno, en ese momento el director, mire, don Carlos, bueno, total, mire, le digo, hagamos un reto. Ellos quieren usar la calculadora y yo quiero que la usen. O sea que los dos, el estudiante y yo, tenemos los mismos objetivos, ¿ves? La pedagogía del éxito, los mismos objetivos. Sin embargo, yo quiero hacer algo. Deme 2 semanas, le dije yo, para demostrarle algo. Que en 2 semanas ellos van a estar capacitados para poder usarla, pero antes no la van a usar. Si no consigo ese resultado con ellos, yo ya de antemano redacto mi renuncia y ya mañana mismo se la presento para que la tenga ahí en esos 15 días. Y renuncio, le dije yo, ¿verdad? No, don Carlos, que no se trata de eso. No, ¿cómo no? Le dije, porque va a ser un reto para mí y un reto para los mismos estudiantes. Solo que a ellos no se los voy a decir así, ¿verdad? Que si no aprendían, iba a renunciar porque no iban a aprender y sí iba a renunciar yo, ¿verdad? Entonces, ese fue el reto. Al final, lo que les dije a los estudiantes es, vamos a hacer una competencia. Yo sé que ustedes son capaces, porque lo sé. Y fíjense que habían 2 que de verdad eran casos especiales, dificilísimos, pero me la jugué con los 7, ¿no? Y les voy a enseñar las tablas, pero jugando, no así como se las han aprendido, que de repente la mamá o el papá les decía, comienzan a repetir, y si se equivocaba, ¿qué le pasaba? Le daban una nalgada, le daban un escarmiento. Yo les dije, no, mire, vamos a aprender. Y dediqué 2 días, así a 2 horas, 3 horas eran, bueno, 4, porque eran 2 horas un día, otro día. Y después del segundo día, muchos que no se habían podido aprender las benditas tablas de multiplicar y dividir, que son las que más le costaban, comenzaron a descubrir que podían. Eso bastó. Y de repente comenzamos a jugar con figuras geométricas. Fíjense la geometría cómo nos ayuda, en donde les comencé a presentar sin que tocara geometría, fíjense, a enseñar cómo hallar un perímetro de un triángulo, de una figura geométrica para que pudieran sumar, pero también cómo hallábamos el área de un rectángulo, de un triángulo, y ahí comenzaron a jugar con multiplicaciones, con divisiones de repente. Bueno, para no cansarles, al final de los 15 días, de las 2 semanas, los muchachos ya podían el 100% hasta los más, estos 2 que eran más difíciles,
y todos aprendieron a multiplicar, a dividir sin calculadora. Pues terminados los 15 días, les dije, la siguiente semana traigan su calculadora y la van a poder usar. Y saben lo que me dijeron. ¿Y ahora para qué, don Carlos, si ya podemos? Esa fue la respuesta de ellos, ¿verdad? Así que esa pequeña historia para reforzar esto del conocimiento. Bueno, seguimos. 21:38, sí, vamos a terminar con esto. Bien, otra participación. Ven que a veces estas historias son más interesantes que todo lo que podamos leer, porque lo que leemos pues prácticamente es un reafirmar esto que estoy diciendo. Bueno, los tipos de errores que cometen. A veces los datos son inapropiadamente usados, interpretaciones incorrectas del lenguaje, propiedades, definiciones cuando uno opera algebraicamente, no verificar resultados parciales o totales. Esto es importante. Miren, uno de repente puede enseñarle a sus estudiantes a que comprueben, que verifiquen sus procesos, pero no hasta allá al final, porque usualmente cuando se llega al final tienen que recorrer todo el camino completo, sino que vayan chequeando, dieron 2 pasos, 3 pasos, deténgase, revise, otros 3, 4, 5 pasos, deténgase, revise, de tal manera que cuando se llegue al final ya casi está todo revisado, pero hay que dar siempre la revisión final. Muchos simplemente operan y no se toman la molestia de revisar. Y como decía, hay procesos en donde una ecuación, por ejemplo, uno puede comprobar si su respuesta es o no correcta, pero hay otros procesos que no, ¿verdad? Que deben de ser revisados lógicamente paso a paso. Y aquí está, por ejemplo, hay errores que pueden ser errores lógicos o errores técnicos también, ¿verdad? Errores de proceso. Y ustedes conocen muchos de esto. Justamente aquí hay al final del material algunas cositas que ustedes van a, por su cuenta, trabajar. Entonces, las pedagogías diseñadas para el éxito, el error, como ustedes lo saben, no tienen ningún espacio posible. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la respuesta correcta. Sin embargo, los cambios que operan en las distintas corrientes acerca del aprendizaje y distintas teorías modeladas en la actualidad destacan al menos distintas maneras pedagógicas de enseñanza que no necesariamente son pedagogía del éxito. Hay modelos transmisivos, modelos conductistas, modelos que nos permiten establecer algunas recomendaciones sobre el manejo del error en el aula y que en alguna forma son interesantes manejar. Por supuesto, hay que tener ese conocimiento del tipo de error que está asociado, ya sea a un proceso, a un contenido, a errores de tipo personal que se pueden dar, etcétera. Y ahí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Voy a cerrar con esto porque esto lo tienen ustedes desarrollado. Solo voy a ir dándole líneas gruesas. Un ejemplo numérico. Le dice el número natural de 6 cifras que tiene un 3 en el lugar de las centenas de millar y un 1 en el lugar de las decenas y un 0 en los restantes lugares es, y aparecen las respuestas. Bueno, la respuesta, ustedes estas, ¿cómo las va a ir identificando? Bueno, primero, si se fijan, aquí lo importante es que se sepan qué posición tiene cada número. Las unidades, que sería el primero de la derecha, y si nos vamos moviendo hacia la izquierda, así hay que hablarle a los estudiantes, no es con formulismos o técnicas o colocarle a veces una gran carpeta donde comienza usted a decir, mire, está en la unidad, las decenas, las centenas, y comienza y sigue ahí, o las décimas, las centésimas, etcétera. No, o sea, aquí tiene ustedes, mire, primer número son las unidades. Quiere decir que cualquiera que sea el número, yo lo multiplico por 1. Cuando ya paso al siguiente, de derecha a izquierda, esas son las decenas.
cualquier número en esa posición, yo lo multiplico por 10. Y ahí va, jugandito le llamo yo, enseñándole posiciones. Y luego puede hacer la pregunta que usted quiera. Otro ejemplo, no entro más en detalles, ustedes ahí lo analizan, cuando hay divisiones. No olvidar que, por ejemplo, en la enseñanza, en los colegios donde trabajan con metodologías inglesas o metodologías anglosajonas, no es la división tradicional que uno hace, pero en el fondo es lo mismo, sino simplemente de adaptarse a una metodología. ¿De qué manera yo comienzo a dividir? Y claro, usted tiene que enseñar desde lo básico y decir, mire, quiero dividir este número de 4 cifras entre un número de una cifra. Lo primero que uno puede pensar es dividir de cifra en cifra. Entonces dice usted, tomo el número 1 y veo si ese número 1 lo puedo dividir entre 6 y ya está. Usted dirá, mire, no lo puedo hacer. Al no poderlo hacer, le agrego a ese número 1 el que está a la par. Este ya no va a ser 1, sino que va a ser 18. ¿Será que yo puedo dividir 18 entre 6? Pues dice sí, porque es más grande, entonces se puede dividir. Pero a veces tablas de dividir de 18 entre 6 no hay. Entonces ahí es donde uno comienza y va a decir, mire, pero si la multiplicación también me puede generar una división, es decir, vengo yo y digo, bueno, si el divisor es 6, usted va a comenzar y decir, mire, ¿qué resultado tendré? Recuerde la tabla del 6. 6 una vez, 6 dos veces, pero si no se la puede, como multiplicación, que vaya sumando. 6 por 1, 6. 6 por 2, 6 más 6. 6 por 3, 6 más 6 más 6. Y de esa manera, usted va a entender que cuando llegue a 6 sumado 3 veces o 6 multiplicado por un factor 3, el resultado es 18. Entonces dice 18 dividido entre 6 es exacto. Por lo tanto, voy a colocar acá el número 3. Y ese número 3, que es el cociente, me le va a decir, multiplicado por este divisor, me genera 18. Ese resultado lo resto de las dos primeras cifras. Normalmente después uno exige que esto se haga directo, pero al principio hay que enseñarlo así. Menos 18 me queda 0 de respuesta. Siguiente, bajo el número 4 y vuelvo a decir 4 entre 6. Pero ojo, aquí 1 entre 6 pude hacerlo operable al agregarle el 18 y no pasó nada. Pero cuando ya estamos dividiendo un 4 entre 6 y no contiene, ese no contiene, hay que identificarle que es 0 de resultado y ahí va a aparecer el cociente 0 y baja el siguiente 42 entre 6 y comienza el proceso de la multiplicación de 6 hasta llegar a que el múltiplo de 6 que más se acerca exactamente el número 7, dice 42, lo resta 42 de 0 y ya tiene la respuesta. Bueno, detalles como ese o como este otro. Cuando usted le pregunta, como lo dice ahí, es una figura que está formado aparentemente por solo 2 triángulos y solo 2 rectángulos, pero esa es apariencia, porque en el fondo, vean que aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, pero también hay un triángulo mayor, ¿verdad? Total, 1, 2 y el mayor 3. Y de rectángulos hay 2 que están bien identificables, pero hay uno más grande que es la combinación de los 2. Y ya con eso, así como le estoy indicando, en un momento dado la respuesta va a ser, mire, ¿qué puedo afirmar? Que hay más rectángulos que triángulos. Razónelo. Hay 3 rectángulos de 3 triángulos. Razónelos. Y ahí puede ser que en un momento dado, de esa manera, sea más fácil ir paso a paso, identificando espacialmente figuras que son aparentemente 2 triángulos, pero que en realidad son más de 2, ¿verdad? Y ahí vamos. O elementos como este, que es el caso típico de un cuadro del cual conoce usted el largo y el ancho, y el largo y el ancho de la fotografía.
Y ahí le pueden hacer muchas preguntas, ¿verdad? Con la comprensión del significado de los conceptos área y perímetro para generar resultados. Y ahí siguen los ejemplos, o al revés, estos ejemplos sobre cálculo del área, ¿verdad? De esa figura, ¿verdad? Ahí tiene que manejar, por supuesto, triángulos, conceptos geométricos. Lo mismo en estos modelos, magnitudes, no dominar las unidades de masa ni las relaciones que se establecen entre ellas. Dice, Sara y Antonio son mellizos. Cuando nacieron, Sara pesaba 600 gramos más que Antonio. Sus pesos en un momento dado ya se igualaron gracias a que Antonio es muy bueno para el diente, come muchísimo. Si al nacer Antonio pesaba 2,25 kilogramos, atento, kilogramos, y aquí eran gramos. Entonces, mire, 2,25 kilogramos son tantos gramos. Ahí hay que enseñarles el producto, cuánto pesaba estar al nacer, para que establezcan diferencias. Y con eso, pues, algunos elementos interesantes de estos modelos de aprendizaje a través del error. Bueno, dejo de presentar en este momento. Y pasamos a los comentarios que ustedes tienen que en algún momento dado hacer, ¿no? La idea es que este sea un espacio de un ambiente de trabajo participativo. ¿Y cuándo va a haber ambiente de trabajo participativo? Cuando yo tengo una inquietud y la manifiesto. De lo contrario, si solo me quedo con las ideas hacia mi interior de mi mente, pues yo nunca voy a poder tener un trabajo participativo. Si tengo una duda, la planteo. Si tengo algo que opinar para que los demás lo conozcan, una experiencia pedagógica en el aula, una experiencia que sea relacionado con el entorno, lo transmito, y de esa manera se construye el conocimiento. Nadie nace aprendido, o sea, nadie nace con el conocimiento pleno. Todo es un proceso de continuo aprendizaje. Todos los días uno aprende algo nuevo. Lo interesante es que así debe de ser hasta que uno llega al final de su vida. Porque decir que, mire, yo ya lo sé todo. No, mentira, que va a saber todo. Si apenas ha desarrollado un ápice de lo que debería de conocer una persona en el transcurso de su historia, de su vida. Bien, dejo abierta la participación para algunos inquietudes, comentarios que quieran hacer en este momento. Pregunto. Sí. Voy a pasar yo, Oscar, de nuevo. Dígame. Vale. Se está volviendo a lo largo de esta semana lo que es la pedagogía del éxito y la pedagogía del error. Sí. Redondeando, se puede sacar un buen provecho de los errores. Redondeando, ¿verdad? Sí. Se puede sacar un buen provecho de los errores. Más sin embargo, ¿se debe descartar la pedagogía del éxito? La pregunta me le hacen. No, es que el concepto de la pedagogía del éxito se debe descartar. No, es que el detalle es el siguiente. Con la pedagogía del error, usted consigue éxitos también, pero de otra forma. O sea, a otro ritmo, llamémosle así. ¿Cuál es la labor del docente? Facilitar el aprendizaje, tener estrategias para que alguien que no conoce algo lo conozca, pero que lo conozca bien. Si ese elemento de que lo conozca bien no se obtiene en las primeras de cambio por errores cometidos, no significa que no se va a transmitir al final de la manera que sea. Porque el entorno es que ese error que él está cometiendo lo use hacia su favor, o sea, que lo use a favor de él. Y si lo usa a favor de él, en el siguiente intento
probablemente no lo cometa, pero imaginémonos que lo vuelve a cometer, ya van 2 veces, ¿no? Pero en este momento yo no le estoy poniendo una sanción, que sí me la pone la pedagogía del éxito. La pedagogía del éxito me sanciona, me dice, tú no sirves, me dice, lo has hecho mal. De repente lo voy a seguir haciendo mal bajo ese criterio. La pedagogía del error me permite saber mis limitantes y esas limitantes, mediante estrategias adecuadas, transformarlas en posibilidades. Y esas posibilidades me llevan a que al principio yo no me podía manejar procesos de factorización porque me eran difíciles, pero de repente me enseñaron una manera de cómo se puede hacer y que me permiten factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, que no son más que los mismos trinomios x cuadrado más bx más c igual 0, pero que le da a usted un ingrediente asociado a ese aprendizaje y se genera el éxito. O sea, el alcanzar un resultado satisfactorio no quiere decir que la pedagogía del error no lo haga. Al contrario, lo hace y en mejores condiciones que el otro, pero tomando en cuenta que es a través de esas experiencias no positivas que se consigue adquirir un conocimiento pleno de lo que se tiene, porque al final es una competencia, es como que, como le dijera, veámoslo en el fútbol, para ponerle un ejemplo. Cuando los niños van a una academia de fútbol, le pregunto, ¿son futbolistas plenos? No, ¿verdad? Y se equivocan, sí, no meten goles, o juegan mal, o no hacen buen dribbling, o patean mal la pelota, ¿sí? Pero ¿qué hace el entrenador? Le manda a un lado, no, tú no sirves, no, le comienza a enseñar la manera como se debe de hacer. Y al principio se vuelve a equivocar el niño, pero le vuelve a decir el entrenador, mire, es que aquí es, donde, es así como lo debes de hacer. Y a pura repetitividad, trasladado esto hacia el entorno matemático, usted conseguirá que ese estudiante, por quien no daba nadie ni 5 centavos, porque lo consideraba un retrasado, un inadaptado, usted con su pedagogía del error, trabajando para usted mismo y para él, ha conseguido que él, lo que parecía imposible, hoy es posible. Ese es el detalle. Ok. Otra pregunta, licenciado. Fíjese que antes de que comenzara la tutoría, dijo las 3 preguntas, pero yo no las escuché. No sé cómo está eso, qué vamos a mandar o no vamos a mandar. Hagamos una cosa. No, de seguro, fíjese, me parece que no ha entrado a la plataforma ayer hoy. Entonces, en la plataforma, en la parte de avisos, ahí están escritas las preguntas, las 3 que he mencionado. Se las puedo volver a repetir o se las traslado a su WhatsApp para que lo tengan este día. Pero están en la plataforma, en la parte de avisos. Al nomás aperturar, se van a avisos y ahí están escritas. ¿De acuerdo? Bye. Tienen que entregarla el jueves de esta semana. Y la otra actividad que es el domingo 4 de octubre, el foro académico, ¿verdad? Ok, otra participación. Preguntaba, ¿hay alguien que se ha incorporado posteriormente, después de que pasé asistencia? Me lo dice, por favor. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? ¿Quién? Yo me incorporé porque me costó pues unirme a la reunión, porque entré desde mi WhatsApp y no me lo permitió, pero luego entré a la plataforma y luego pues pude ingresar y unirme a la reunión. ¿Su apellido? Mi nombre es José Carlos Enríquez. Correcto, gracias, José Carlos. Aprovecho su intervención para hacer la siguiente acotación. Estas plataformas
desde celulares, el Teams puede tener alguna dificultad porque le puede exigir que lo tenga instalado. Pero si usted entra directamente a la plataforma a través de ese link que está en tutorías virtuales, resulta mucho más rápido que si lo hace de otra manera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo les envié el link por WhatsApp. Algunas veces, cuando se accede a ese link, de repente le pone 3 opciones el programa: o que instale el Teams, o que lo trabaje con el navegador, le dice que es la segunda opción, y la otra, que es la que aparece al final, que entre a la reunión, le dice, ¿verdad? Sí. Entonces, en estos casos, la segunda opción, que es entrar con el navegador, les permite ingresar, no tan rápido, pero sí les permite ingresar sin necesidad que lo tengan instalado. Les digo que son detallitos que uno va de repente aprendiendo con esto de las conectividades. Entonces, lo más rápido es plataforma, enlace, porque eso lo redirecciona en forma directa. Es más, por ejemplo, a mí la plataforma de Teams de repente me crea conflicto porque como con otra universidad también entro con Teams, tengo que entrar con las credenciales de la universidad para hacerlo, pero me resulta mucho más fácil entrar a la plataforma porque ahí me redirecciona directamente, ¿no? Esa es una ventaja. Por otro lado, si en un momento dado necesitamos otra opción, pues ahí lo tenemos el Google Meet, que también puede funcionar. Sin embargo, nos han dado una instrucción que sea a través de esta plataforma que tengamos. Ya el video que se tenía anteriormente ha sido enviado y vamos a enviar también este otro video para que completemos la situación. Vale. ¿Hay alguien más que se incorporó? Está Sofía Rosalina Mejía Echeverría. Vamos a ver. Ella lo ha escrito. Ah, vaya, perdón, ahí. Sofía Rosalín. Ya está chequeado. Vale, voy a chequear ahorita. Buenas noches, licenciado. Sí, Elizabeth Karina. Elizabeth, voy a ir pasando. Elizabeth Karina se incorporó, ¿no, verdad? Sí, cómo no, aquí estoy en línea. Vaya, perfecto, ya veo que usted me estaba acordando. Samuel Ernesto Cáceres. Samuel, ¿no ha venido? Sí, buenas noches, licenciado. Va, ok, perfecto, muy bien. María Idilia Chávez. Está incorporada, ingeniero. Creo que tiene problemas con el micrófono. Gracias. No está Rosa Miriam García. Ella no estuvo el sábado. Quizás no se enteró. Pérez, les voy a pedir, si tienen teléfono, fíjense, alguien que haya sido compañero de García López Rosa Miriam, que me lo manden al WhatsApp para incorporarla, porque probablemente no lo tenga. Luego, Carol Samuel Pérez, ¿se incorporó, Carol? ¿No? Y nada más. José Francisco Vázquez no estuvo el sábado, pero ya se incorporó. Entonces, solo me falta el teléfono de Rosa Miriam. Si alguien me lo puede facilitar, me lo envía al WhatsApp para incorporarla a ella y que se entere de lo que estamos diciendo. Además, ustedes, si son compañeros, trabajo cooperativo, no olviden ponerlo al tanto a la compañera esta que no se ha presentado el día sábado, pero alguna razón tendrá, ¿verdad? Está escribiendo María Idilia Chávez de Barahona. Dice que ella no la notó, dice. Chávez de Barahona. No, ya, ella ya está chequeada. Ya tengo chequeada. No hay problema. Sí, ya está. Muy bien, ya está María Lidia. Bueno, otra pregunta, otra duda que tengamos, si no llegamos hasta acá, ¿verdad? Como complemento que estará. Le escucho, dígame. Ingeniero, yo busqué las preguntas en plataforma y no las encuentro, así que nos hace el favor de enviarlas a WhatsApp. No, se las voy a enviar en este momentito al WhatsApp. Al nomás terminar se las envío. Sí está en avisos, bueno, en avisos hay que meterse a avisos y ahí está. No es que aparezca
así desplegada, sino que tienen que llegar, ahí está mi fotografía, y ahí se meten a esa parte de avisos, y ahí están. Se los puedo mostrar si quieren verlo. Aquí. Vamos a ver si lo tengo a la mano, se lo hago para que no puedan tener. Bueno, en la parte introductoria es que está. Vamos a ver. En la asignatura. Al inicio. Le damos cancelar acá. Y esa pregunta ahí mismo en la plataforma se van a mandar, ¿verdad? Didáctica específica. No, lo que quiero es nada más corroborar que sí está y aparece avisos. Usted le da clic en avisos y al darle clic en avisos, que es un botoncito que está a la izquierda, ahí va a entrar a avisos de nuevo. Aparece otra vez avisos. Le vuelve a dar clic a avisos, que es como la carpeta, y ahí está, dice preguntas a responder de primer tutoría. Tema comenzado por Carlos Gerardo Vázquez, fecha martes, 21 de septiembre, lunes 21 de septiembre a las 6 de la tarde se colocó. Si está, vuelvo a insistir, van a avisos, le vuelven a dar clic a la carpeta de avisos y ahí lo van a encontrar. Pero se los envío pues a su WhatsApp por si acaso tienen esa dificultad. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, les deseo feliz descanso, les deseo feliz trabajo sobre todo también y a leer comprensivamente la temática para que puedan contestar apropiadamente las interrogantes planteadas. ¿De acuerdo? Bueno. Buenas noches, entonces. Bendiciones. De acuerdo, buenas noches. Nos veremos hasta la tutoría 2, que es el día, ¿cuándo es? El 3 de octubre, ¿verdad? Estamos, la otra semana. Sábado. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Adiós, se cuidan. Bueno, dejamos de grabar en este momento. Detenemos la grabación.